canción, ¿no es cierto? Alegría. La guinda ahí que la puso Alex, valiente Alex. Creo que le están haciendo algunos chiquillos unas estatuas allá abajo para hacer la tira. No. Bien ahí, qué alegría, qué bendición. Bueno. Hemos cantado, hemos leído su palabra. Te apoya. ¿Puede sacar su Biblia por mientras? Buena Biblia, Gustavo, ¿no? Bien ahí. Buena. Se la regaló el Señor. Sí. Buena Biblia. Saque su Biblia nomás, yo lo espero. Sí. Se ríen. Vamos, saquen su Biblia, su cuadernito, su lápiz. La del celular no vale. Eso no sale de ahí. Nuestra esperanza está en... ¿No manera que cambie el país? Nuestra esperanza está en Dios. Vamos, digámoslo a viva voz, todos por la misma que están cuando se hablan estas cosas los pastores. Pero a veces están como que diga el bichito. 1, 2, 3. Nuestra esperanza está en Dios. Amén. 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 ¿Lo creen? Amén. La historia de la humanidad, voy a partir hablando cuando llegaron los La historia de la humanidad nos habla una y otra vez. Y aquí yo sé que estoy frente a algunos profesores de historia que me pueden parar y desmentir, pero la historia de la humanidad nos habla una y otra vez acerca del intento fallido del hombre por tratar de crear sociedades justas y sociedades sin violencia. Si comenzamos a revisar la historia, cómo se ha fundado cada estado, cada reino, cada ciudad, es fácil ver, ¿no es cierto?, la sangre que ha corrido, la violencia, en fin, sea con X motivos, buenas y muchas veces buenas intenciones. Si nos acercamos un poco a la historia de la iglesia, las cruzadas era una muy linda idea, una muy linda intención, pero la historia nos habla acerca del resultado, acerca de las cruzadas, y así un sinfín de cosas que hasta el día de hoy siguen sumando a la historia. Conquistas, constituciones, independencias fueron forjadas con sangre derramada de hombres y mujeres que, inocentes o no, fueron actores activos de una obra que se escribió en base a quizás muchas veces ambiciones, desigualdad, injusticia, asesinatos. Lo que estoy diciendo, nada nuevo. Usted lo sabe, usted lo puede buscar, es lo que en el colegio también se nos enseña. Esta semana escuché varias veces una frase que decía: como sociedad nunca se ha logrado nada sin el uso de la violencia. Lo escuché en repetidas ocasiones, lo escuché, lo leí en muchas oportunidades, y muchas personas se valían de esta idea, de este pensamiento, para justificar una violencia, quizás con una buena causa, quizás con un buen motivo. Pero al pensar, y tristemente yo pensaba y analizaba y decía, lamentablemente, es así y ha sido así. La violencia ha sido por la historia de la humanidad aquel factor destacable dentro de cada conquista, de cada extensión de reino, de cada constitución y muchas cosas más. Pero inevitablemente surgía el interrogante:
inevitablemente surgía una pregunta de fondo, y como hijo de Dios, como cristiano, no puedo dejar aparte ni pensar de que cosas como esta, que tienen que ver con la historia de un país, quizás van por rieles diferentes a lo que son los propósitos de Dios. Y la interrogante que surgía, el interrogante que surge y que quiero compartir con ustedes, si acaso es esta la idea, es esta la manera, el ideal de Dios para con nosotros. Si acaso es esta el sentir que impulsa a Dios, que motiva a Dios a crear por amor, a crear el mundo visible, a crear personas, a crear la humanidad. Fue esto el sentir, la idea, la esencia que podemos encontrar a través de su palabra, aquello que movió a Dios a darle curso a lo creado. Es esta la idea, es este condimento que podemos detectar como aquel que ha impulsado la extensión, la conquista, constituciones y un montón de cosas más, que es la violencia. Es este niño que descansa, podemos ver en el corazón de Dios para con la humanidad. Le invito a que reflexionemos. Le invito a que reflexionemos, aún conscientes y sabiendo que su palabra muchas veces choca con mis ideales. ¿Y sabes qué? Le doy gracias a Dios que tiene que ser así, que sea así. Le doy gracias a Dios que ves que me adentro a su palabra. Le doy gracias a Dios que en lo personal ves que me adentro a escudriñar su palabra. Me desarma. Y me doy cuenta de ideas que puedo tener muy fundamentadas, que puedo desarrollar pensamientos muy elaborados, según yo, con muchas bases, pero al adentrarme a su palabra, se desarma. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Amén. Si no le pasa, preocúpese. Si se adentra a la palabra de Dios, y la palabra de Dios le es indiferente, ni suma ni resta, ni destruye ni construye, preocúpese. Es este el ideal que ha descansado de manera activa en el corazón de Dios para hombres y mujeres que Dios crea y continúa creando. ¿Qué piensa usted? En algún momento de nuestras vidas, a los que estamos acá, no sé si todos, la gracia de Dios nos alcanzó. Amén. Amén. En algún momento de nuestras vidas, su gracia nos alcanza, su gracia nos limpia de un estado de nuestro corazón que nos mantenía separados de Él. Nos permitió ver, nos permitió entender de que sin Él, sin Dios, nuestra vida no tiene sentido. Amén. Amén. Pero me pregunto, y es que tener a Dios en mi corazón, a través de haber aceptado a Cristo como mi Señor y como mi Salvador, no afecta, no transforma, no provoca un cambio en mi naturaleza. Es que tener este encuentro con su Hijo, con el Cristo resucitado, no afecta, no cambia mi esencia, mi naturaleza, que por mucho tiempo me mantuvo aparte de Él, aquella naturaleza que me impulsa a hacer y actuar muchas veces de manera distinta a lo que Dios quiere para mi vida. ¿Has podido, si has experimentado a Cristo, si has tenido un encuentro con el Señor, puedes darte cuenta de lo que era tu vida antes de Cristo y lo que es tu vida hoy? ¿Puedes detectar esa diferencia, ese antes y ese después? ¿Ese antes de Cristo y después de Cristo? Miras atrás y piensas en lo que era tu vida, las cosas que pensabas, el ideal de vida que tenías, la filosofía de vida que quizás habías construido, hasta que tienes ese encuentro con el Señor, en el cual transforma, trastorna toda tu vida, en el cual da vuelta a nuestros ideales e incluso nuestras motivaciones.
Amigo, amiga, hermano, hermana, a partir del momento que tú y yo hemos tenido un encuentro con Cristo, hemos tenido, a partir de esa fe depositada en Cristo, un encuentro con Él, debe nacer en nosotros, debe haber en nosotros una nueva manera de vivir. Amén. Amén. Una nueva manera de vivir. En Cristo somos hechos, ¿cómo dice ahí? Más que eso. Nuevas Criaturas. criaturas. Es que tener un encuentro con Cristo hace de nosotros, como muchas veces lo digo, no la mejor versión de lo que éramos, no la versión 2.0 de lo que hasta ese momento eras, sino que a través de tener este encuentro con Cristo, tú y yo, todo aquel que lo tenga, pasa a ser una nueva criatura, una nueva creación. Y me pregunto, la pregunta que está de fondo mientras escribía este sermón, es ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está enfocado tu corazón? ¿Dónde está puesta tu confianza? Como ya hemos hablado mucho durante estos días, hemos sido testigos e incluso partícipes de una gran crisis que como país estamos atravesando. No pretendo hablar de política, no está la intención de inclinarme hacia alguna postura o ideal, solamente hago un análisis a lo que ha sucedido en esta semana. Una crisis que sin duda y quedó en evidencia se forjó con injusticias, se forjó con violencia, con robos, con abusos, las cuales fueron alimentando un descontento social que era evidente. Era evidente. Recuerdo hace un tiempo atrás, un par de meses, ir manejando por la Alameda, un tipo como yo, no tan flaco, no tan musculoso, joven. Amén. Gracias por tomarme. Oye, ¿me puedes traer un vasito de algo, por favor? Cervecita, vino. No, agua, mate, lo que sea. Pobre, siento plumadilla en la boca. Bueno, iba manejando por la Alameda y un tipo pasa, atraviesa, y un caballero en auto, es como que no cachó que cambió en rojo, no sé, este tipo se tiró y como que lo alcanzó a topar así un poco, fue como que el auto le llegó hasta ahí. El tipo, que lo atropellan aparentemente, que fue el susto. Yo estaba en el semáforo ahí en la estación central. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hay onda ahí, ¿eh? Se nota. La hermana más linda. Me encanta esa hermana. Mi esposa, para que no sabe. Gracias, mi amor. El tipo tiene el susto, va donde el tipo que estaba conduciendo, lo sacó por la ventana. No estoy mintiendo. Lo sacó por la ventana. Y era un caballero de aproximadamente 70 años. Lo ve, combo. El caballero cae al piso. Todo esto había una policía, una carabinera, ¿sí? Sí. Una mujer carabinero, dirigiendo el tránsito a 15 metros. El tipo le pega un combo, el caballero cae a tierra, y uno en ese segundo, entre el impacto, el asombro, yo ahí en el auto manejando, y yo digo, le va a parar. El caballero cae en la cara. Ese tipo lo quería matar. Ese tipo lo quería matar. Una rabia, un descontrol. ¿Por qué? Por nada. No me puedo quitar esa imagen de la cabeza. ¿Qué hace? ¿Qué impotencia, qué rabia hay en tu corazón que te hace actuar de esa manera? Con un hombre mayor. No te atropelló, no te arrolló, sino que fue el susto. Yo dije, ya con el coco está bien. En el metro, ¿a quién no le ha pasado?
Ya da miedo cruzar la mirada con alguien porque cruza de mirada y no sabes lo que te podían decir. Y me pasó muchas veces. Que de repente se escuchaba a alguien gritar y me estaban gritando a mí, que me pase, que miráis. Y yo, no sé, un descontento, una rabia. Y cosas como esas nos daban luces de que algo no estaba bien, algo no está bien en nuestra sociedad. Y eso y de muchas otras maneras podemos darnos cuenta de que había un descontento, de que había una rabia, una impotencia, un sentimiento de que constantemente, no sé, nos estaban engañando. Una crisis que, debo decir, no es única ni característica en nuestro país. Esta semana hablaba con pastores de otros países que se comunicaban con nosotros para saber cómo estábamos, de Argentina, de Bolivia, bueno, Venezuela. Y me decían, ¿sabes qué? Esto que está sucediendo en Chile, en realidad nosotros lo estamos viviendo. Y es más, a los que no lo estaban viviendo le está sirviendo como pauta para algo que posiblemente se viene en nuestros países. O sea, no es algo que solamente pasa acá. Es algo que, si miramos un poco más allá de la cordillera, está sucediendo en diferentes lugares, en diferentes países, en Ecuador, Bolivia, Argentina. Como creyentes, no estamos exentos de las consecuencias que crisis como esta nos traen a nuestro país. Como creyentes, no estamos exentos a sufrir también crisis, quiebres que nuestra sociedad enfrenta. Pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Como hijos de Dios, como ciudadanos que somos, ¿qué debemos hacer? Yo sé que más de alguna vez se lo preguntó en la semana. ¿Cómo debemos actuar? ¿Dónde debemos poner nuestra mirada? Esta semana me llegaban cantidad de WhatsApp de preguntas. Pastor, ¿qué hacer? Pastor, ¿qué creo? Pastor, ¿qué dice? ¿Salgo o no salgo a marchar? ¿Me manifiesto o no me manifiesto? ¿Digo lo que pienso o no lo digo? Y yo le respondía, estoy en la misma. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos y como hijos de Dios? No separando lo que somos, no disociando lo que somos, porque antes que todo somos hijos de Dios. Amén. Les quiero invitar a que abran su Biblia. Filipenses capítulo 3. Mientras lo busca, Filipenses capítulo 3, quizás le hable un poco acerca del contexto de esta carta. Es una carta que envía Pablo, Filipenses capítulo 3. 3. Es una carta que envía Pablo a los hermanos que recién se estaban convirtiendo en Filipos. Paréntesis. Pablo, al escribir esta carta, se encuentra preso, pero se me fue lo que... Al escribir esta carta se encuentra privado de libertad. Preso. Me quedé pegado con Julia. Privado de libertad. Preso. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Al parecer, Pablo está, y ahí lo vamos a ver, está exhortando a los hermanos de cuidarse de falsos maestros judaizantes que estaban metiendo por debajo falsas enseñanzas a los filipenses que se estaban convirtiendo, a los filipenses que se estaban convirtiendo del paganismo, a personas que quieren imponer el tema de la circuncisión a los que recién se estaban convirtiendo. Si bien el contexto en el cual este texto, esta carta fue escrita, lo encontramos en una época distinta, no debemos desconocer eso. No quiero hacer un paralelo y decir que lo que está sucediendo acá está, no. Está en un contexto específico, en una época, en una situación, en una cultura diferente. Pero aquí es donde sucede algo maravilloso en la palabra de Dios.
y es de que a través de esta carta y este texto que vamos a leer, podemos ver algunos aspectos los cuales nos hablan acerca de cómo tú y yo debemos actuar en tiempos de conflicto, cómo debemos actuar en tiempos de crisis, dónde debemos poner nuestra esperanza. De hecho, el saber que Pablo se encontraba preso y al asomarse a los primeros versículos del capítulo 3 ya hay algo que... ¿sí? Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. ¿Estaba preso? Les quiero invitar a que leamos del versículo 1 al verso 6. Dice: por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, lo que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pablo le habla a los hermanos y les direcciona a mirar acerca de su pasado, lo que él era. Pablo se puede decir que pone encima su currículum, pone encima lo que él era y les anima, le dice: alégrense. Hermanos, amigos, amigas, alegrémonos, alégrense y cuídense, cuidémonos. Lo que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Por medio del Espíritu de Dios adoramos. Adoración no es algo que tú te puedes poner en una polera, en un tweet solamente o en Facebook. No es decir que eres un adorador, sino que tú adoras a Dios a través de una íntima y estrecha relación con el Espíritu Santo de Dios. Amén. A los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Te puedo hacer una pregunta. ¿Qué percepción tienes acerca de lo que tú eras antes de Cristo? Así como Pablo puede hablar acerca de su currículum, de la tribu de Benjamín, en hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Si quizás yo te dijese ahora, ¿puedes describir lo que era tu persona antes de tener un encuentro con el Señor? Y si no has tenido un encuentro con el Señor, ¿puedes describir lo que eres hoy? ¿Qué es lo que antes de conocer esta verdad te daba seguridad? ¿Qué es lo que antes de tener un encuentro con Cristo te daba la firmeza y te parabas y te identificabas como aquello que eras, aquello que te daba seguridad? Versos 7 al 11.
Seguimos avanzando, capítulo 3. Sin embargo, todo aquello, miren lo que pasa aquí con Pablo, todo aquello que para mí era ganancia, era motivo de orgullo, me daba la firmeza, el sustento, la estabilidad, ahora lo considero por pérdida, dice. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Es más, no solo lo que era, sino que todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y concentrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué estaba mal Pablo? Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Qué pasa por la cabeza de Pablo? ¿Qué pasa por la cabeza de Pablo? ¿Qué pasa por la mente, por el corazón de un hombre en tiempos difíciles? ¿Qué pasa por la mente de un hombre en el cual el contexto, en su tiempo, en su época, en su cultura, hablaba de una persecución? Hoy tenemos la libertad, la bendición de estar acá. No somos perseguidos. Tenemos la libertad de poder juntarnos, pero en ese tiempo, a quienes se declaraban ser cristianos, creyentes, les costaba la vida. Pablo ya había estado preso y se encontraba preso escribiendo esta carta. Y aún así anima y exhorta y sale con palabras como esta. Espero alcanzar la resurrección, padecer juntamente con Cristo. Vemos en Pablo una confianza en el presente que sin duda se fundamenta en una persona. Vemos en Pablo una confianza inamovible, firme, que lo alimenta y lo alienta a permanecer en una persona. Y esa persona es Cristo. Amén. Cristo. Lo único que deseo, dice, es conocerle más. Lo único que deseo es experimentarlo más a Él. Lo único que deseo es vivir juntamente con Él la misma muerte. ¿Para qué? Para alcanzar la resurrección de entre los muertos. Lo que antes tenía valor, hoy ya no lo tiene. Lo que antes para mí era ganancia, hoy día es basura. Es más, todo lo considero por pérdida, por una razón, con nombre y apellido, por el incomparable valor, no tiene comparación, de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Es evidente, al analizar estas palabras de Pablo, de un encuentro profundo, íntimo y personal en tiempos de crisis en la vida de Pablo. Y no es una fe loca, no es un ideal, no era una emoción, no era optimismo el que movía a Pablo a escribir estas palabras, sino que es la convicción que solo recae en la persona de Cristo. ¿Qué cosas pasaron por tu mente esta semana? ¿Qué cosas pensaste esta semana? Al ver las noticias, al ver las redes sociales, al ver lo que estaba sucediendo, los saqueos, los incendios, ¿qué cosas se llenaban en tu corazón? Su palabra nos enseña a poner nuestra mirada en una convicción, en una roca
en Cristo. ¿Sabes qué? Jesús se despojó, dice su palabra. Jesús se vació, se desnudó de las riquezas. Y Jesús no vivió una especie de fariseísmo de pobreza, en el cual él, en el fondo de su corazón, atacaba la clase alta de su sociedad, porque en el fondo lo que quería era alcanzar, era tener o llegar a tener lo que él tenía. Jesús se despojó de la riqueza. Jesús se vistió de pobreza, y el desprenderse, el no ambicionar lo que los otros tenían, sino que el renunciar, el desvestirse, de crecer económicamente, de adquirir bienes, sino que vestirse de pobreza, fue aquello que le dio la libertad en su corazón. Y no había ambición, no había un resentimiento, un odio, sino que su mensaje de paz, su mensaje de esperanza, también era un mensaje de esperanza para ellos. Pablo nos invita en tiempos de crisis a seguir el ejemplo de Cristo. Y también nos invita a seguir su ejemplo de confianza y de convicción. ¿Dónde está depositada tu confianza? ¿Qué va a suceder en nuestro país? ¿Qué coletazos va a traer esta crisis que estamos viviendo? Amigo, amiga, hermano, hermana, sea lo que sea que venga, nuestra confianza está fundamentada en una persona, Jesús de Nazaret. Amén. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta si realmente Cristo? ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta y detectar si realmente Jesús no es el real tesoro en tu vida? Te puedes dar cuenta si es que Cristo es realmente el tesoro en tu vida cuando miras todos los tesoros terrenales, todas las esperanzas humanas de paz, de felicidad, de estabilidad, de salud, de educación, de tantas cosas que se nos pueden ofrecer, tantas cosas que es lícito, que queremos construir, que queremos alcanzar. Pero es cuando miras todo lo que este mundo te puede dar y no encuentras en ello nada que realmente te satisfaga más que tener a Cristo. Es cuando miras todo lo que puedes hacer, todo lo que puedes tener, y no hay nada que llegue a la altura de tener a Cristo Jesús en tu vida. No cambias a Cristo por nada, nada te puede quitar el gozo, la paz de tenerlo a Él, porque si tienes a Cristo lo tienes todo. Amén. Es cuando todo lo que antes eras, todo lo que antes te fundamentabas, todo lo que te daba seguridad, placer, confianza a los pies de Cristo, hoy no tiene valor. ¿Sabes por qué? Porque has probado, porque has degustado, has visto, has experimentado a Cristo. Es por eso que hoy tienes algo en tu vida más grande, en el cual nada material ni ninguna promesa de estabilidad, de paz, esperanza se puede comparar a tener a Cristo en tu corazón. Eso es lo que nos hace comprender los primeros versículos de Pablo, en donde desde prisión le dice: hermano, alégrense, alégrense en el Señor. ¿Estaba loco Pablo? Sin duda Pablo había tenido un encuentro personal y profundo con una persona. Verso 12 al 14. No es que yo lo haya conseguido todo, dice Pablo. Dice: chiquillo, no es que yo ya esté listo. No es de que yo sea perfecto. Sin embargo, sigo hacia adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago,
olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial, en Cristo Jesús. En Cristo encontramos esperanza, confianza en el presente, y en Cristo encontramos esperanza en el futuro. Amén. Si hay Dios, hay esperanza. Nuestra esperanza está también en el futuro. Verso 15. Así que escuchen los perfectos. Iglesia, escuchen. Todos debemos tener este modo de pensar. Se habla mucho de la unidad en la iglesia, ¿no es cierto? Se habla mucho de la unidad. En condiciones como esta debemos estar unidos. Dice su palabra. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensa de forma diferente, Dios le hará ver esto también. Si luchas con lo que eras, si luchas en tu corazón, en tu mente, con lo que hoy eres, con lo que crees, si su palabra no trae orden, no te confronta, no te desarma ni construye, no trae dirección a tu vida, te invito humildemente, con todo el amor de Dios, a buscar a Dios. Y Él te lo hará ver y entender también. Verso 17. Hermanos, sigan todos mi ejemplo, dice Pablo, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Hermanos, dice Pablo, sigan mi ejemplo y también observen alrededor de ustedes los que se comportan de la manera que yo estoy enseñando, dice Pablo. ¿Qué debo hacer, pastor? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Le pego o no le pego? ¿Lo tiro o no lo tiro? ¿Voy o no voy? En la comunidad, en la común unión, el pueblo de Dios, Dios te puede hablar también. Fíjate en los que quizás pueden estar sentados al lado tuyo, que tú ves que llevan su vida conforme a su palabra, e imítalos. Imítalos. Transforma y desestructura tu vida conforme a lo que tú ves de otros que buscan al Señor y que llevan su vida conforme a su voluntad. Amén. Amén. Verso 18. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Qué triste, hermanos. Qué triste. Debo decir que algo puso tristeza así en mi corazón. Y el ver cómo hermanos, como creyentes, hablaban, opinaban, manifestaban sus pensamientos, sin preocuparse por vocabulario, por horario mayor o menor de edad, si es que hay niños en las redes sociales, usando calificativos, pero que su palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, que nuestro actuar, que nuestras opiniones, que nuestros gestos no crucifiquen a aquel que decimos es nuestro Señor. No crucifiquemos a nuestro Cristo con nuestra manera de ser, con nuestras acciones, con lo que decimos, cómo lo decimos. Tú puedes expresarte, tú puedes abrir tu corazón, tú puedes compartir tu idea, pero hay formas de hacerlo. Ante todo somos hijos de Dios y el mundo tiene que ver a Dios obrando en ti.
El mundo tiene que oír, tiene que ver, tiene que saborear, degustar la transformación de Cristo en tu vida. Verso 19. Su destino. Esta es la Biblia. 3:19, lo puedo buscar. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios con minúscula de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador y al Señor Jesucristo. Él transformará nuestros cuerpos miserables para que sea como un cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿La injusticia duele? Sí, nos duele. ¿Nos duele el sufrimiento? Sí, nos duele el sufrimiento. ¿Nos afecta la desigualdad? Sí, nos afecta la desigualdad. ¿Debemos luchar en contra de todos estos males? Sí, debemos luchar en contra de todos estos males. Pero no olvidemos que somos la sal y la luz de esta tierra. Que no nos sobrepasen nuestros ideales por lo que realmente somos. Que nuestro impulso por justicia no sobrepase nuestro amor y nuestra gracia que Dios nos llama a ser. Tengamos o no tengamos resultados, mejore o empeore la situación, nada nos puede robar el mayor tesoro que nos ha sido dado y es Cristo. Nada nos puede quitar el gozo de tener algo más grande que cualquier cosa que en este mundo podemos encontrar. En medio del temor, en medio de la aflicción, tantas cosas que pasaron por mi mente y por mi corazón esta semana. Hablamos con mi esposa, muchas veces llorábamos, cientos de pensamientos. En medio de esa aflicción encontré paz. Y no porque la haya a mi alrededor, porque esta semana mi país fue un caos, sino que encontré paz porque Dios está en mi corazón. Amén. Independiente de la situación que hayamos vivido, independiente de lo que se decía que podía venir, que pueda pasar, que mejore, que empeore, que se arregle, que se desarme, que se acabe Chile, puedes encontrar paz en tu corazón si Dios es quien gobierna tu vida. Amén. Que lo que acontezca a nuestro alrededor no nos desvíe del foco, en el cual ese foco es Cristo. Sea lo que sea que venga a nuestro país, no nos desviemos de lo que estamos llamados a hacer y ser. Que Dios sea nuestra fortaleza, que Dios sea nuestro amparo. En Dios encontraremos siempre esperanza y refugio. Amén. 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 Quiero invitar a que nos pongamos de pie y vamos a tener